Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía se reunieron con especialistas para dialogar sobre las iniciativas de la legislación secundaria en materia energética. Vamos a ver cómo se desarrolló este primer encuentro. El exconsejero independiente en materia energética, Rogelio Gasca, manifestó que cuando se alcanzó un máximo histórico de producción en diciembre del año 2003 de 2.4 millones de barriles diarios, se cayó en un triunfalismo que no previó la baja en producción. En ese sentido, dijo que la reforma energética resolverá el problema del sector. Va a permitir enfrentar los retos que se vemos en el horizonte y también va a permitir aprovechar oportunidades para el sector público, para el sector privado y para el sector social en los términos de hidrocarburos. Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, manifestó que una mayor renta petrolera debe significar más ingresos para el gobierno, sirviendo a los programas que deben ser financiados por un recurso no renovable. Debería traducirse en inversión, en infraestructura, en salud, en educación, y no en un gasto corriente que se vuelva a despilfarrar como nos ha sucedido en el pasado durante muchos años con la renta petrolera. En tercer lugar, tomó la palabra el consejero profesional de Pemex, Fluvio Ruiz Alarcón, que se refirió a cuestiones fiscales de la reforma. Recordó que el límite de aligeramiento fiscal de hasta el 5% para Pemex no es una gran ventaja, puesto que también se le pide a la paraestatal aportar el 4.7% del total del PIB nacional. Mientras no haya una producción adicional significativa en México, lo cual va a tardar, hay que decirlo, no habrá un aligeramiento fiscal para Petróleos Mexicanos sustantivo porque estará sujeto a este límite. Posteriormente, diputados de las Comisiones Unidas presentaron sus cuestionamientos a los especialistas. Cada uno de los partidos con representación en la Cámara Baja participó en la sesión de preguntas y respuestas. Los contratos pueden ser de utilidad compartida o de producción compartida. Sin embargo, para mí sí es muy claro que dentro de las leyes secundarias se observa que en el caso de utilidad compartida va a ser justamente el comercializador el Estado. Entonces también me parece importante que se aclare. ¿Cuál es la mejor expectativa de futuro que tenemos y que podemos darle a través de la legislación a Petróleos Mexicanos? Queremos verla como una empresa, más que como una entidad del gobierno. Van a seguir promoviendo el IVA, generalizando para pasar la carga tributaria a quienes menos tienen. Buscarán reducir el pago de impuestos, aún sabiendo que las finanzas públicas dejarán de recibir recursos petroleros como consecuencias de la reforma energética que les beneficiarán a ustedes y a sus compañeros. Sabemos que el PRI y el PAN ya lo tienen pactado. ¿Cuál es su opinión respecto de que el fideicomiso que dará vida al fondo se rija por reglas distintas a la del resto de los fideicomisos que forman parte de la Administración Pública Federal? ¿No cree usted que con toda la avalancha de operaciones que vendrán con privados, donde Hacienda reconoce que no tiene la capacidad para fiscalizar estas operaciones, ¿no cree usted que se está abriendo la puerta a una mayor corrupción? Yo les preguntaría, ¿qué implicaciones tendría en el mercado de hidrocarburos que el Estado mexicano obtenga el 100% de la renta petrolera, en caso de que esto así sea? ¿Cuáles deberían ser los criterios para determinar el porcentaje de la utilidad operativa en los contratos? ¿Es realmente necesario privatizar una empresa para que esta empresa sea productiva o podemos asegurar que puede haber una empresa productiva del Estado que sea eficiente, sin corrupción y que no necesariamente esté al libre albedrío, no solamente de la Secretaría de Hacienda, sino de privados? Bueno, finalmente los expositores tomaron de nuevo la palabra para responder algunas preguntas de los legisladores y al mismo tiempo reanudar o abundar en las necesidades del nuevo modelo o paradigma que representa la legislación secundaria de la reforma energética. El fondo, desgraciadamente, no va a existir por muchos años. No sé cuándo vaya a haber un excedente que pueda alimentar el fondo, pero primero hay que tener este 4.7, se va a llevar un rato, y luego si se empieza a alimentar, se va a ir alimentando muy poco a poco. Este cambio en el paradigma va a ser más trascendente que el cambio del Tratado de Libre Comercio.
con la diferencia que si bien en el Tratado de Libre Comercio no se tuvieron las acciones en varios de los sectores, como el textil y el agro, por ejemplo, adecuadas o suficientes, en el sector de energía tenemos que tenerlas, acertar en todas las acciones. Si no vemos la reforma desde una perspectiva integral, corremos el riesgo de que no haya coherencia en el nuevo modelo que se pretenda instaurar. Yo soy un convencido de que las políticas públicas requieren no solamente ser de calidad, sino ser coherentes entre sí.